Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 35 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, hoy es viernes 16 de junio de 2017 y en el programa de hoy voy a tratar de despejar algunas dudas acerca de los criterios que sigue Google para posicionar una web entre los primeros resultados. Es importante recalcar la fecha porque Google ha cambiado durante los últimos años muchas veces los criterios, ¿no? Y lo que hoy valía, pues mañana no. Entonces, este programa que se está grabando en junio de 2017, quizás dentro de un año, pues haya cosas que no sirvan o al menos haya que añadir, ¿no? Para posicionar una web entre los primeros resultados con Google se podría resumir de una forma muy rápida. Es haciéndote amigo de Google, ¿bien? Y bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues te guste o no, Google es el principal motor de búsqueda en Internet. Es decir, lo usan a diario millones, cientos de millones de personas e incluso muchas de ellas tienen a Google como página de inicio en su navegador. Bien, pues Google nos dice cómo quiere que tengamos nuestra web si queremos que la tenga en cuenta para posicionarla. Él marca las reglas, pero te indica las pautas a seguir para que cualquier persona o cualquier empresa pueda tener su web bien posicionada. Habrás escuchado decir muchísimas veces, miles de veces, que Google tiene muchos algoritmos y tiene muchas fórmulas matemáticas para posicionar una web, pero en el programa de hoy veremos cómo, aplicando simplemente el sentido común, todo el mundo puede entender cómo funciona Google y por qué nos pide que tengamos nuestra web como él dice. Por tanto, vamos a olvidarnos por unos minutos de los términos técnicos. Bien, apliquemos el sentido común, como he dicho, y comparémoslo con el éxito de un negocio tradicional o un negocio físico. Vas a ver cómo así es más sencillo de entender y vas a poder comprobar que no es tan difícil, entre comillas, como parece en un principio. Pero antes de seguir, te invito como siempre a que conozcas mi web, elmetodogallardo.com, porque allí podrás encontrar muchos más contenidos e información de todo esto que hablamos en los podcasts. Allí también podrás encontrar cursos premium con todo lo necesario para poder montar tu propio negocio en Internet de forma profesional. Curso de diseño web completo, posicionamiento SEO, curso de Photoshop, curso de Facebook. Además, las primeras lecciones son gratuitas, para que puedas ver cómo es el curso en cuestión. Así que échale un vistazo porque son cursos 100% online y son todo mediante videotutoriales que están guiados paso a paso y están pensados para personas que no tienen conocimientos previos ninguno. Todo esto en mi web, como he dicho, elmetodogallardo.com. Bueno, volvamos al tema. Aparecer en las primeras posiciones de Google, esto es obvio, es algo que todos los negocios online quieren. Esto es indiscutible. Es el principal requerimiento que me hacen las empresas cuando quieren contratar un servicio de marketing online. Quiero aparecer en las primeras posiciones de Google, ¿no? Lógicamente, al dueño de una empresa no le interesa conocer ni los aspectos técnicos ni las técnicas que se deben emplear. Pero cuando se va a poner en marcha un trabajo de este tipo, sí es verdad que debe de conocer al menos cómo funciona Google, para que esto no llame a engaños. En muchas ocasiones hay que hablarle al cliente en un lenguaje claro y sencillo, que pueda entender, ¿bien? Y la verdad es que así todo va a resultar bastante más fácil, porque hay cosas que esa empresa tiene que aportar para que el posicionamiento se pueda llevar a cabo. Las preguntas más habituales que me suelen hacer es ¿cuánto tiempo me va a llevar estar entre los 5 primeros puestos en Google? ¿Y cuánto me va a costar, ¿no? Esas, digamos que son las dos preguntas más habituales. En este punto hay que tener claro que existen muchísimos factores que van a influir en el posicionamiento. Como por ejemplo el tipo de negocio que es, los productos o los servicios que se ofrecen, la competencia que tiene ese negocio en Internet, si es una competencia fuerte, si existen muchos negocios parecidos, las palabras claves que se van a usar, los términos de búsqueda que se deben de emplear, pero también es fundamental cómo esté hecha la web. Y cuando digo cómo esté hecha me refiero en qué plataforma, de qué forma, con qué lenguaje. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque nos puede facilitar o nos puede complicar el posicionamiento en Google. Bien, como he dicho al principio, voy a explicarlo de una forma más básica, sin entrar en demasiado tecnicismo. Mira, si lo analizas bien, si nos paramos a pensar, Google se comporta como una persona. Que esa persona lo que hace es estar pendiente de lo que pasa en tu web. Y en función a la importancia de tu web, la va a posicionar mejor o peor en un buscador.
Yo sinceramente pienso que es un error pensar que las páginas mejor posicionadas son las de las empresas que tienen más dinero. Creo que es un error, porque influyen muchos factores. Ahora vamos a verlo. En resumen, Google te va a posicionar teniendo en cuenta la cantidad de visitas que tenga tu web, el tiempo de duración que esos usuarios permanezcan en tu web y la referencia que otros sitios hagan de tu web. Bien, digamos que esos son los tres pilares fundamentales. Repito, la cantidad de visitas, el tiempo que esas personas estén en tu web y las referencias que otras web hagan de tu web. Es como, imagínate, es como un restaurante de éxito, ¿no? ¿Por qué un restaurante de éxito tiene éxito? Bueno, pues básicamente porque la calidad de su comida y la gran experiencia que le puede ofrecer a sus clientes provoca que esta gente salga muy contento, ellos hablen bien de este restaurante y se lo recomienden a otros amigos. Esto hace que más personas quieran ir a ese restaurante, se agotan las reservas con rapidez y, lógicamente, esta demanda no pasa desapercibida para los medios especializados, para la prensa especializada, que hacen mención de él en sus reportajes y en sus noticias. Y esto se convierte en un círculo, porque la publicación de un reportaje de una prensa especializada en restauración, pues hace que otras personas quieran ir a conocerlo y volvemos a empezar. Es decir, un restaurante con mucha demanda no pasa desapercibido para nadie. Si además tu experiencia ha sido buena, la vas a recomendar a más personas. Bien, pues así es un poco cómo funciona Google o cómo Google está mirando tu web. Por tanto, entremos un poquito más en materia. Si hemos dicho que uno de los pilares fundamentales para que Google te posicione es que tenga mucho tráfico, vamos a ver de qué forma podemos tener tráfico en nuestra web, ¿cierto? Bueno, lo importante, una de las cosas más importantes es tener un contenido de calidad y que ese contenido sea constante. ¿Bien? ¿A qué me refiero con contenido? Me refiero a contenido de cualquier tipo, tanto escrito como en vídeo, como en audios. Ahora veremos un poco más en profundidad cómo podemos hacer todo esto. Y que sea de calidad, con titulares atractivos y con contenidos que cumplan esas expectativas, las expectativas de ese título. ¿De acuerdo? Porque si tú pones un título muy atractivo y ahora la gente empieza a leer y ve que, bueno, que no tiene nada que ver con el título o que realmente no cumple con las expectativas que prometías en el título, pues rápidamente saldrán. Bien, y que salgan muy rápido de tu web, como vamos a ver, es un error. Más fórmulas para atraer tráfico: viralizar en redes sociales. Pero cuando hablamos de redes sociales me refiero a las redes sociales en las que esté tu público. Bien, no hace falta, como hemos dicho ya en otros programas, no hace falta que estéis en todas las redes sociales. Usa únicamente aquellas en las que tú sepas que está tu público normalmente. Participa también en foros, puedes entrar en foros aportando soluciones a preguntas que surjan, aportando ideas, y la idea es convertirse en un referente, ¿vale? En un referente dentro de esos foros, que las personas te vean como un solucionador de problemas o como un aportador de ideas. También es interesante atraer tráfico mediante campañas de email marketing. También hemos hablado de esto en otras ocasiones. El email marketing es una de las herramientas más antiguas pero más efectivas que existen dentro del marketing online. Bueno, yo he hablado en muchas ocasiones de comprar bases de datos, pero esto va a depender del caso, ¿de acuerdo? Porque las bases de datos compradas son de empresas que no te han pedido información, no te han pedido que le mandes nada, con lo cual van a recibir una información tuya que le puede interesar o no. ¿Cuál es la base de datos más efectiva? La de los usuarios que se registren porque quieren, que se registren en tu web y quieran recibir esas newsletters porque ellos han decidido que así sea. Esa es la base de datos más eficaz. Por supuesto, para atraer tráfico a tu web es importante el SEO, bien, que es, digamos, el lenguaje, por así decirlo, ¿vale? De una forma sencilla, el lenguaje que Google entiende. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿eh? Si nos queremos hacer amigos de Google, lógicamente, lo primero es hablar su propio lenguaje. Por tanto, tener las palabras claves bien posicionadas, con un SEO bien hecho, a través de todas las etiquetas que necesitamos, unos buenos títulos, unas buenas descripciones, usando las negritas cuando las tenemos que usar, los subrayados, haciendo enlaces internos a nuestra propia web y enlaces externos a otros sitios web. Apoyando también las imágenes que usemos. Esto es muy importante porque últimamente estoy viendo muchos problemas con esto. Las imágenes que usemos en nuestra web deben de tener también esas palabras clave. Por ejemplo, si tú te dedicas a vender gafas de sol y vas a subir una gafa de sol para hombre negra, ¿por qué no llamas a esa imagen gafa de sol hombre negra?
y después .jpg, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la ponemos con el mismo nombre que nos da la cámara con la que hemos hecho la foto? No, ahí tenemos que cuidar eso, ¿eh? Recuerda siempre que las palabras deben de estar unidas por un guión medio, no por un guión bajo ni que haya separaciones, un guión medio, ¿de acuerdo? En el ejemplo que te pongo es gafas, guión, hombre, guión, negra, guión, sol, ¿no? O lo que sea, las palabras claves que vayas a utilizar. Eso por un lado, pero después debes de usar textos alternativos en esas imágenes. Más cosas, atrayendo tráfico mediante campañas de pago. Sí, campañas de pago. Eso nos va a proporcionar tráfico, lógicamente. Y Google va a entender que es una web que va a recibir muchas visitas, por tanto, es uno de los factores que va a tener en cuenta. En muchas ocasiones me han dicho, ¿es verdad que si hago una campaña en AdWords, Google me va a posicionar el SEO mejor porque está viendo que soy cliente suyo? Bueno, realmente no lo puedo asegurar a ciencia cierta si esto es así o no, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que Google va a premiar esas webs que tengan mucho tráfico. Por tanto, si tú estás haciendo una campaña de pago que te está proporcionando tráfico a tu web, oye, a Google le saltan las alarmas y le dice, esta web está teniendo muchas visitas, vamos a tenerla en cuenta. Pero esas visitas pueden venir por Google AdWords o también pueden venir por otras campañas que hagas, por ejemplo, en Facebook, en Twitter o cualquier otra campaña de pago mediante banner en otras web, ¿eh? Lo importante en estos casos, cuando vayas a hacer la campaña, lógicamente es que segmente bien y después tener un poco de paciencia. Hay que probar. Después de probar hay que analizar qué resultado nos ha dado. Y después tenemos que cambiar lo que haya que cambiar. Pero por favor, ten paciencia. No creas que haciendo una única campaña, gastándote 100 euros, 200 o 300 euros, ya vas a tener éxito en tu web, ¿vale? Aquí tenemos que ser un poquito constantes y pacientes. Bien, eso en cuanto a cómo atraer tráfico a tu web. Ahora, ¿cómo mantenemos ese tráfico? Porque ese es el segundo pilar que Google va a tener en cuenta. Recuerdo por un sitio, por una parte, Google te va a tener en cuenta si tienes muchas visitas y después el tiempo que esas visitas están en tu web. Google tiene un concepto que llama porcentaje de rebote, que es letal. Cuanto mayor sea el porcentaje de rebote que tengas en tu web, peor te va a posicionar Google, lo va a tener menos en cuenta. ¿Qué es el porcentaje de rebote? Bueno, básicamente es el tiempo que tarda una persona en salir de tu web. ¿Ve? Es así de sencillo. Llego a tu web, leo un poco, veo que no es lo que quería y me salgo. Cuanto menos tiempo estén las personas en tu web, mayor es el porcentaje de rebote que tendrás. Entonces, para mantener a la gente en nuestra web, que no se vaya, que esté bastante tiempo, que interactúe con diversas secciones de tu web, que es lo más importante, bueno, ante todo, darle una buena experiencia al usuario. ¿Y esto cómo se hace? Principalmente por la velocidad de carga de tu web, ¿de acuerdo? Si una web tarda mucho en cargar, las personas no tienen paciencia y nos vamos a otro sitio. Y para ello, la velocidad de carga va a influir mucho cómo esté hecha la web, el servidor que estés utilizando, cómo tengas diseñada esa web. Yo te recomiendo que lo hagas con WordPress, bien, porque está muy optimizada. Esta es una plataforma, un CMS muy optimizado para esto. Dentro de WordPress ya sabes que puedes usar diferentes tipos de plantilla. Utiliza una plantilla sencilla, una plantilla que pese poquito. Bien, ahora veremos también la importancia de la sencillez en las páginas web. Y después que no tengas demasiados plugins, demasiados programas. Yo sé que esto en algunos casos es inevitable, pero que esos plugins que utilice también sean sencillos y ligeros. Lógicamente, para que un usuario tenga una buena experiencia debe de estar tu web adaptada a móviles, porque ya hemos hablado en muchas ocasiones que el primer contacto que un usuario va a tener con tu web va a ser mediante un dispositivo móvil, bien sea un smartphone o bien sea una tablet. Por tanto, si tu web no está adaptada, la experiencia del usuario va a ser peor. Después, en cuanto al diseño, aquí venía un poco lo que estábamos hablando antes. Tiene que ser un diseño agradable, claro, sencillo, navegable, que sea fácil de entender. Menos es más. Acuérdate siempre de esto. Menos es más. Las personas van a estar en tu web y van a tener muy poco tiempo para tener la sensación de que va a ser una web que les sirve para lo que ellos van buscando o no. Si es una web en la que tiene tantísimas cosas que no sabe dónde mirar ni dónde hacer clic, lógicamente se van a ir a otra. ¿De acuerdo? No te van a dar la oportunidad de tú mostrarle tu contenido. Si tú tienes un contenido bueno, de utilidad para ellos, ¿por qué hacerlo salir de tu web simplemente porque el aspecto de tu web no sea la mejor? Y aquí hablamos de contenido de utilidad, que es el siguiente punto. Tienen que ser contenidos que les resuelvan algún problema o que les aporte algún valor.
Todo este contenido lo puedes hacer de diferente tipo. Lo puedes hacer escrito, que es el que te va a ayudar también al posicionamiento, porque recordemos que Google no ve vídeos, no escucha audios, no ve tampoco videotutoriales, lo que hace es leer. Y lee código, ¿vale? Pero si lo trasladamos a como si fuera una persona, imaginemos que esa persona no ve vídeos ni escucha audio, simplemente lee, ¿de acuerdo? Entonces debe de tener contenido escrito y ese contenido lo puedes también apoyar con vídeos, con videotutoriales, con audios. En función al tipo de negocio que tú tengas, vas a emplear unos formatos u otros, pero que sepas que por norma general el escrito es el que va a entender Google. Otra cosa es lo que le guste a tu cliente. Si a tu cliente, por ejemplo, va buscando un vídeo tutorial de cómo hacer algo, bien, pues tienes que aportarle ese vídeo, porque recordemos que lo que vamos buscando es que el usuario llegue a tu web y se quede el mayor tiempo posible. Entonces, si tú vas a emplear videotutoriales, acompáñalos con un poco de texto antes y después del videotutorial, para que de esa forma matemos dos pájaros de un tiro. Tenemos al usuario en nuestra web y por otro lado estamos ayudando a Google a entender nuestra página. Bueno, existen muchísimos más criterios técnicos que hay que tener en cuenta, pero si una web cumple con todos estos puntos que hemos dicho, Google la va a considerar de un alto interés y la va a posicionar entre los primeros resultados. Eso es indudable. Como ejemplo, os puedo hablar de una tienda online a la que le hemos llevado el SEO durante varios meses. Y al principio, cuando buscamos en Google por su palabra clave principal, porque todos los negocios tienen una palabra clave principal, si tú te dedicas a vender gafas, por ejemplo, pues tu palabra principal es gafas, así de claro. Después tiene muchísimos otros términos, pero hay una palabra clave principal normalmente. Bien, pues cuando nosotros poníamos esta primera palabra clave principal, aparecía en el número 32 de Google, en el puesto número 32 de Google, es decir, en la tercera página, en el puesto 2. Y la tercera página es una página a la que prácticamente nadie llega en Google. Cuando alguien entra en Google y pone un término de búsqueda, va a mirar en la primera página. Un alto porcentaje lo que va a hacer es cambiar el criterio si es que no aparece en la primera. Un pequeñito porcentaje es capaz de ir a la segunda. Bueno, y un ínfimo, mínimo porcentaje llega a la tercera. Con lo cual, estar en la primera página es fundamental, ¿no? Bueno, pues con esta empresa, como os decía, se llevaron a cabo todos estos cambios que hemos hablado. Y al cabo de unos meses tiene más de 300 palabras clave en la primera posición de Google. Más de 300 palabras claves en la primera posición. Esto es un negocio online con mucha competencia y es una competencia muy fuerte, muy alta. Pero ha pasado de no estar, bien, de no estar en Internet, por así decirlo, a ser una de las 3 mejores posicionadas dentro de su sector. Así que recuerda, si quieres que tu negocio online esté bien posicionado, hazte amigo de Google y aplica en tu web lo que él quiere que hagas. Ahora mismo, hoy por hoy, te guste o no, Google es el que manda. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer las cosas como él quiere, si queremos estar en las primeras posiciones. Y para ello recuerda, atrae mucho tráfico a tu web, mantén esos usuarios el mayor tiempo posible en tu web y haz que otros sitios web hablen del tuyo. De esta forma, Google te va a tener muy, muy en cuenta. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero como siempre que os haya servido, ¿de acuerdo? Que os haya servido y lo podáis poner en práctica. Ya me contaréis los resultados que os están dando un poco estas técnicas. Yo por mi parte os agradeceré mucho que me ayudéis a crecer suscribiéndose a este podcast con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en Facebook. Ya sabes, échale un vistazo a mi web, elmetodogallardo.com, porque ahí tienes muchos más contenidos como este que acabas de escuchar. Bien, gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un programa más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo.